es la misma materia, ya solamente que este Power es un poco más amigable que el anterior. Ahí está conectando Vanessa. Y entonces el objetivo de esta clase va a ser reconocer las características y generalidades del VPH, ¿cierto? Identificar los aspectos epidemiológicos más importantes, comprender la patogénesis o la fisiopatología de la infección por el virus del papiloma humano, describir las manifestaciones clínicas y conocer las posibilidades de tratamiento y medidas preventivas. Voy a colocar mi lapicito láser. Ahí sí. ¿Ven el lapicito láser? Sí. Bien, como dijimos en la clase anterior, el virus del papiloma humano pertenece a la familia de Papoviridae, ya esa es la familia del virus, y está conformada por papilomavirus y poliomavirus, ¿ya? Hay una diferenciación o una separación entre la parte biológica y la organización específicamente del genoma. Dijimos también en la clase anterior que hay más de 100 tipos y no crecen en cultivos celulares y es muy resistente a la inactivación. ¿Ya? Por lo tanto, por eso se reproduce muy rápido este virus. Y son capaces de aglutinar glóbulos rojos, ¿ya? Es decir, son capaces de pescar a los glóbulos rojos y hacerlos parte también del virus. Eso de cierta forma podría a nosotros darnos un razonamiento clínico, porque las personas contagiadas con VPH usualmente son personas con anemia al mismo tiempo. Bienvenida, Vanessa. Le saludé por el grupo, que no quería interrumpirlo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Saluden todos a Vanessa. Bien. Las características importantes de este virus, vamos a hablar acerca de 3 términos específicos: de la cápside, ¿ya? De la nucleocápside y del ácido nucleico. Bien, va desde lo más superficial a lo más interno. La cápside, si hablamos de la forma, es una forma de icosaceídrico. Bien, el tamaño es de 55 nm. Acá está más o menos cómo se representa geográficamente este virus desde el punto de vista geométrico. Y la composición es del L1 y L2, que son 72 capsómeros. No se compliquen con esto, aunque sepan que la composición es de L1 y L2, basta, ¿ya? Recuerden que la clase pasada dijimos que este virus no tenía una envoltura, ¿verdad? Donde no tenía una envoltura era muy fácil replicarse y incrustarse en las células o en el tejido. De acuerdo al ácido nucleico, tiene un DNA de doble cadena, la organización es circular, ¿cierto? Y su tamaño es de 8000 ppb. Bien. La taxonomía. ¿Alguien sabe lo que es la palabra taxonomía? ¿Habían escuchado alguna vez el término taxonomía en medicina? No. La taxonomía ya es como una clasificación que va desde una manera jerárquica. ¿Ya? La taxonomía es cuando queremos organizar algo de manera jerárquica. Usualmente se usa en las ciencias o en la biología. Vendría siendo como nuestra taxonomía, por ejemplo, si quisiéramos hacer la taxonomía de Viviana Zuleta, miraríamos su árbol genealógico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver la taxonomía de este virus. Dijimos que era de la familia del Papoviridae o del Papillomaviridae. Bien. Y tiene hartos géneros. Dijimos que había casi 100 tipos y la mayoría es la misma terminología de papillomavirus, solamente se le agrega previamente el alfa, el beta, el gamma, el mupa o nupa. Por lo tanto, son total de 16 y 5 de estos se infectan al ser humano. Por lo tanto, estamos expuestos a 5 tipos de VPH del género de la taxonomía que estamos hablando. De acuerdo a la clasificación, dijimos que usualmente están entre la L1 y la 2 y se designan con números, ¿cierto? Tenemos el L1, el 2, el 4, 27, 57, y acá hay una tablita clasificatoria que es lo más probable que entre en la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, acá harta memoria fotográfica. Esto no hay que razonarlo, esto netamente hay que aprendérselo a memoria. ¿Bien? No tiene otra gracia de estudiárselo, no le voy a mentir. Esto es memoria, ¿ya? De la L1 tenemos verrugas plantares, son benignas. De la 2, 4, 27, 56 son verrugas cutáneas, lesiones cutáneas de la otra terminología.
algunas condilomas, verrugas en las manos y los carcíneos, neoplasias malignas, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes como podóloga usualmente van a tratar lo más probable los de tipo L1 y los de tipo L2. ¿Ya? Es decir, van a encontrarse con verrugas plantares o verrugas cutáneas comunes. Son, de cierta forma, desde el punto de vista oncológico, es benigno. Bien. Por lo tanto, cuando ustedes se encuentren un pie con BPH, ustedes van a saber que el tipo del papiloma no es probable que sea o tipo 1 o tipo 2. La epidemiología habla de ciertas formas de nuestra estadística en salud. Los que están más avanzados en epidemiología a nivel mundial, en realidad más avanzado no es la palabra, en realidad más contagiado a nivel mundial es Perú, ¿ya? A nivel de Latinoamérica son las personas que más sufren de cierta forma de cáncer del cérvico, por lo tanto la epidemiología que estamos mostrando acá es netamente peruana. Y la transmisión de este virus es de una transmisión de cierta forma directa o indirecta, ¿ya? La transmisión puede ser directa a través del coito, del sexo oral o tocar los genitales, por ejemplo, y la indirecta a través de los fomites. ¿Bien? ¿Sabe lo que es el fomite, cierto? No, profe, solía preguntar precisamente. ¿Alguien sabe lo que es el fomite? ¿No? No, profe. Ya, el fomite es cualquier objeto que no sin células biológicas, por ejemplo, cualquier objeto o herramienta, por ejemplo, un consolador, ¿ya? Que puede transmitir patógenos, ¿bien? Ya sea por su material que está hecho o por su textura, etc. Un condón, por ejemplo, también es un fomites. O cualquiera de estos juguetes sexuales que se puedan utilizar y que tengan relación directa con la parte de los genitales, pero que carece de vida, ¿cierto? Es algo más material. Bueno, se puede contagiar de esas dos formas, la forma directa y la forma indirecta. Causa casi el 100% de los cánceres cervicuterinos, ¿cierto? Aproximadamente 660 millones de personas están infectadas por el virus de VPH. La mayor edad donde se encuentra esto es pasadito los 18 años. El 70% es usualmente de tipo 16 y 18 y el segundo cáncer más frecuente en mujeres. ¿Ya? ¿Cuál es el primero? El 1. El cáncer de mamas. Cáncer de mama. El cáncer de mama, ¿cierto? Y el número 2, el cáncer cervicuterino. Bueno, la prevalencia vamos a entrar a la compañera que está ingresando, denme un segundito. Ya, la prevalencia a nivel mundial usualmente está asociada a adenocarcinoma cervicuterino, asociado al VPH16 y al VPH18. Si nos volvemos a la tablita que está atrás y nos preguntamos cuál es el 16 y 18, lo encontramos de cierta forma en ¿dónde? En esta parte de acá, ¿ya? Es decir, que ya estamos hablando de neoplasias malignas. Ya el 70% son carcinomas asociados al 16-18, cáncer anal 16-18, ¿cierto? Cáncer vulvar y vaginal del 50% al 70% y en un 65% un cáncer epidermoide bucofaringio. Ya usualmente está asociado a cuando se transmite a través del sexo oral. El porcentaje restante de los causados son por otros tipos de VPH. Por lo tanto, si hablamos del VPH de tipo 16-18, estamos hablando ya de un VPH de cierta forma maligno, lo más posible, o potencialmente cancerígeno. ¿Bien? Factores de riesgo de contagio y evolución de la enfermedad, ¿cierto? Vamos a hablar que cuáles son los factores que podrían estar asociados a aumentar las posibilidades de contagio, ¿cierto? Las personas que son inmunosupresoras, los cambios hormonales, ¿cierto? La infección por thalassemia, ¿cierto? Las deficiencias nutricionales, está muy hoy día mucha evidencia científica acerca de cómo se relaciona las deficiencias nutricionales con respecto a un factor sumamente agravante en el contagio del VPH, ¿ya?
Usualmente se da mucho en parejas homosexuales, ¿cierto? Inicio temprano de relaciones sexuales y asociado también al tabaquismo. ¿Por qué siempre se asocia esto al tabaquismo o estas patologías? Porque recordamos que el tabaquismo lo que hace es enlentecer el proceso regenerativo de cualquier tejido y al mismo tiempo lo vuelve hipersensible, ya como que lo inflama. Y acá vamos a hablar un poquito acerca de la patogenia, es decir, de la fisiopatología, que también lo más probable que sí entre en la prueba. Como paso 1 del proceso, el virus ingresa a la piel, ¿cierto?, por microheridas. Por lo tanto, acá tiene mucho que ver el tabaco, ¿cierto? Porque si yo me provoqué una irritación y fumo además, ese proceso regenerativo va a ser muy lento. No se ha reconocido hoy en día en la ciencia cuál es el receptor celular con que interactúa específicamente, porque si se hubiera conocido, fácilmente hubiera habido una técnica médica ahí para poder bloquear ese receptor, pero se sabe que el sulfato de la heparina medía la unión inicial del virión a la célula, ¿ya? Es decir, cuando se conecta el virus específicamente a la célula. Como un paso 2, ingresa al núcleo celular, ¿cierto? No se integra, es decir, trabaja directamente por separado y se integra solamente en tipos de alto riesgo, como por ejemplo el tipo 16 y el tipo 18. Me están diciendo que me quedan 10 minutos. ¿Cómo lo hacen en las otras clases? Profe, lo que pasa es que se termina la clase dentro de 10 minutos y volvemos de inmediato nosotros y usted nos vuelve a recibir. Así es. Perfecto. Yo mañana tengo reunión de docencia, así que voy a plantear esto, ¿ya? Cuando nos caigamos y volvamos a ingresar, bien, el último que ingresa, ahí después lo voy a decir. Tercera fase. Va a estimular, ¿cierto?, la proliferación de la capa basal. Ya, por lo tanto, van a aumentar las células espinosas, que son estas células que, de cierta forma, distribuyen el virus por todas las células. En un cuarto proceso, el genoma se va a replicar, es decir, va a aumentar la proliferación, va a aumentar la cantidad de este virus. Y en una fase 5, ¿cierto?, hay una expresión ya de la proteína, por lo tanto, se empiezan ya a ensamblar este virus y se empieza a hacer más parte de la célula. Bien. Acá hablamos acerca de las proteínas, tanto en la fase tardía como en la fase temprana. Por lo tanto, cuando hablamos de fase temprana, hablamos de la sigla E, y cuando hablamos de la fase tardía, hablamos de la fase L. Bien. En la fase temprana, E1, ¿cierto?, tiene una actividad helicasa, ¿cierto?, promueve la replicación del ADN vírico, es decir, dentro del mismo genotipo del virus, esto va a aumentar la replicación ya en una etapa temprana. Es una etapa segunda, una etapa 2, según el DNA, y colabora con E1, es decir, se colabora con la primera etapa, ¿cierto?, y empieza a provocar síntesis del ARN vírico. Es decir, acá solamente se replica, pero en la etapa 2 se empieza a crear, se empieza a sintetizar más de este ARN vírico. En la fase 5, ¿cierto?, o en la etapa 5, se estabiliza de cierta forma y evita la integración del DNA con otras células, por lo tanto ya ahí estamos jodidos. Bien. En la etapa 6 y la etapa 7 ya empieza a haber una proteína oncogénica, es decir, esto puede pasar ya de cierta forma a ser un proceso oncológico, porque se empiezan a degradar la inhibición del P21 y del P27, que son los que regularizan de cierta forma el funcionamiento de la célula completa. ¿Ya? Cuando hablamos de P3, ¿ya? Cuando hablamos de P3, hablamos del guardián del genoma, es el que de cierta forma va a proteger la célula, y cuando hablamos de RB, hablamos de la gobernadora del ciclo celular. ¿Bien? La fase tardía, que tiene que ver con la L, dijimos que la L1 y la L2. En la L1 tenemos la principal proteína de la cápside, es decir, de la parte más superficial de este virus, y va a desencadenar toda la respuesta inmunológica, a diferencia de la L2, que es una proteína más secundaria y funciona cuando la L1 ya está en funcionamiento. Bien. Vamos a hablar esto en palabras simples ahora. Tenemos proteína, ¿cierto? Tenemos una fase temprana que está dispuesta en E y una fase tardía que está dispuesta a L. En la fase temprana
En la primera, usualmente solamente se replica el virus, en la segunda etapa se crea el virus, en la etapa 5 a la 7 se estabiliza y empiezan a aparecer las proteínas oncológicas. A diferencia de la fase un poco más tardía, que se empieza a desencadenar toda la respuesta inmunológica, ya sea en L1 o en L2. Fin. Fin. No, fin de esa diapositiva. No, pero fin en el sentido de que si usted nos pide explicar, ¿puede ser así tal cual como usted dice o tiene que ser más tecnológico? Si me lo explica como el último resumen que dije, está perfecto. Ah, ya, ok. ¿Ya? Hay que tener en consideración, siento, que es un potencial altamente oncológico de bajo riesgo y de alto riesgo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos bajo riesgo al potencial oncológico, tenemos que la proteína en una etapa, ya hablamos de que es hablaba de etapa, ¿cierto? Hablamos de que una E7 se une con un ribosoma con menos afinidad. Y cuando hablamos de una proteína de E6, no sé, 1 P53, que hablamos, cuando hablamos de P, hablamos de proteína, ¿bien? Lo que me interesa que ustedes sepan de esta diapositiva es que nosotros tenemos que tener en cuenta, como dice el título, que tenemos un potencial oncológico de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Bien? La de bajo riesgo tiene que tener consideración porque hay menos afinidad y la de alto riesgo es porque aumenta con más fuerza la sintetización de la proteína. Fin también, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el potencial oncológico del VPH? Usted dice, depende, profe, está el de bajo riesgo y el de alto riesgo. El de bajo riesgo tiene que ver con hay menos afinación entre la proteína y el de alto riesgo hay mayor afinación de la proteína, por lo tanto se sintetiza con mayor fuerza. ¿Cuánto tiempo queda? Ya. La respuesta inmune, entonces, va a carecer de una fase virémica, es decir, donde se puede sintetizar o trabajar o proliferar el virus. Va a haber una respuesta innata, ya una respuesta inmediata, donde la proteína E5 puede suprimir la respuesta del interferón. Anoten ahí la definición de interferón. ¿Están todos anotando? Ya, entonces los interferones son un grupo de proteínas. Bien, entonces es un grupo de proteínas que usualmente ¿cómo se lo explico? Se secretan cuando hay patógenos o células tumorales en el cuerpo. Entonces eso es lo primero que pasa. Ya la respuesta innata, lo primero que tenemos, ¿cierto?, es secreción del interferón. ¿Qué es lo que es el interferón? Son estos grupos de proteínas que usualmente se secretan cuando hay patógenos o células tumorales dentro del organismo. Después hay una respuesta humoral, ya no de humor, no tiene nada que ver con el humor. Una respuesta humoral que es una terminología más a nivel histológico, que tiene que ver con la infección genital y origina la respuesta de anticuerpos séricos, en un 60 o un 70%. Y después una respuesta celular, y la respuesta celular lo que hace es controlar el avance natural de la enfermedad. Acá empieza una etapa un poco más proinflamatoria. Profesor, una consulta. Aunque una persona, por ejemplo, tuviese un estupendo sistema inmune, una persona X que tenga una estupenda salud, qué sé yo, y su sistema inmune completamente alerta, fortalecido, etcétera, aún así la persona igualmente podría eventualmente contagiarse de este virus y este virus producir todo el daño que produce. Sí, sí. Bueno, la verruga, su proliferación específicamente es elevada, benigna, ya se asocia usualmente, dijimos, al VPH del 1 al 4, porque son verrugas que son a nivel subcutáneo, dijimos que ustedes como podólogos usualmente van a ver de la 1 a la 4, de la 1 a la 2 como mucho. Infectan superficies que son más queratizadas, como por ejemplo las manos y los pies, ya. Usualmente la infección se puede dar durante la niñez o comienzo de la adolescencia.
Se está conectando otra compañera. El periodo de incubación de este virus es de 3 a 4 meses. ¿Qué significa el periodo de incubación? Que usted puede haber tenido unas relaciones sexuales con una persona que tenga el VPH, ¿cierto? Y 5 meses o 4 meses después recién puede aparecer sus primeros síntomas. Bien. La resolución espontánea va a depender del tratamiento medicamentoso o terapéutico que se le entregue, usualmente entre los 6 a los 2 primeros años. Y puede haber una hiperplasia epidérmica verrugosa y una coilocistosis. ¿Saben lo que es la coilocistosis? La coilocistosis. No, señor. Ya, la coilocistosis es un, ¿cómo le explico? Es como una lesión de alto grado. Ya es como una neoplasia del tejido. Y está asociada directamente con la infección por VPH. Es decir, no existe otra coilocistosis. Tenemos también papilomas orales o laringios. Dijimos que estos están adosados a lo que es el sexo oral o llevarse elementos utilizados en mucosa genital a la boca. Y tenemos papilomas que son orales, que son benignos, están asociados también al VPH 6 al 11. Tenemos papilomas que son laringios, que son usualmente afectan la vía respiratoria, que también se asocian al 6 y al 11. De cierta forma suelen ser solitarios